Es un placer para mí poder reunirme de nuevo con ustedes y poder pensar en una clase que no solo sirva para los estudiantes, sino que también en algún momento sirva para los padres de familia, porque en muchos sentidos la educación va sostenida y soportada por los padres de familia y es importante que tanto ellos como los estudiantes se sientan apoyados, se sientan avalados y sientan también que se les da la importancia necesaria para poder hacer una educación tripartita, ¿verdad? Docente, estudiante y pues padres de familia. Esto es sumamente importante. Entonces, en la clase de este día estoy muy contenta de poder compartir un tema que es esencial para todos como seres humanos y también no solo como estudiantes, como padres de familia, como individuos que nos desarrollamos en diferentes ámbitos, sino porque este tema es crucial en nuestro aprendizaje, en nuestro funcionamiento en general. El tema se llama buscar primero entender y luego ser entendido. En muchas ocasiones nosotros pretendemos que las demás personas puedan entender nuestro punto de vista, compartirlo y que también puedan ponerse en nuestros zapatos. Pero existen muchas ocasiones en las que nosotros no estamos dispuestos ni a ponernos en los zapatos de alguien más, ni a entender el porqué de sus razones o de las cosas que hace. Y perdemos en ese momento porque no estamos viendo un poquito más allá, no estamos entendiendo un poquito más allá cómo suceden las cosas, por qué se dieron o por qué pasan. Y para este tipo de temas hay varias cuestiones que vamos a abordar, como la comunicación, la escucha, como el poder ponerme en el lugar del otro. Y hay una frase popular que dice, antes de ponerme en los zapatos del otro, primero debo quitarme los míos para poder tener la capacidad de ponerme en los zapatos de otros. Que hemos hablado de que la empatía es importante en la capacidad de ponerme en el lugar de alguien más, pero también debo entender que debo quitarme mis prejuicios, quitarme la manera en que yo pienso, la manera en que todos mis conceptos, todos mis hábitos aprendidos para poder ver con la óptica de otro, ¿verdad? De la otra persona en cuestión. Entonces, no podemos confiar en que las personas nos den soluciones antes de poder llegar a entender todas sus necesidades. Entonces, cuando buscamos primero entender antes de ser entendido, la clave de todo esto definitivamente siempre va a ser la comunicación. Y hay muchas formas de comunicarnos, a gritos, por señas, inclusive sin hablar. Seguimos comunicando aun cuando no abramos la boca, porque nuestro lenguaje corporal va a decir eh, todas las cosas que nuestra boca no expresa. Nuestra mirada, nuestros gestos, nuestra actitud va a seguir hablando por nosotros, aunque nosotros no lo hagamos. Así que yo estaba buscando una historia que nos pudiera servir de, de, de base en este tipo de tema. Y entonces encontré la historia de una chica que ella decía que ella era anoréxica profesional. ¿Por qué ella decía que era anoréxica profesional? Y es que ella decía que tenía una habilidad muy grande para pasar horas de horas haciendo ejercicio, para pasar semanas contando calorías, pesándose constantemente y decidiendo qué hacer y qué no hacer en función de su cuerpo y de su figura. Y entonces, de repente sus papás empezaron a darse cuenta que ella tenía un problema porque empezaba a adelgazar y adelgazar y adelgazar y ya no paró su proceso de bajar de peso. Y ella misma se llamaba en esta historia, dice, yo era un costal de huesos. Y era anoréxica profesional porque sabía qué hacer, sabía qué decir y sabía cómo responder para quitarme a los demás de encima y que dejaran de hostigarme. Y entonces ella cuenta que en muchas ocasiones sus papás le decían, bueno, si comes, te compramos lo que tú quieras.
la ropa que tú quieras y los zapatos que hayas visto y te hayan gustado, te los compramos si tú por favor comes. En otras ocasiones, cansados de ver que no comía y de que ella no aceptaba renovar su relación con la comida y sanearla, o sea, tener una relación sana con la comida, no una adicción de comer todo el tiempo, pero tampoco una imagen en que la comida la aborrezco, ¿verdad? No tener ese tipo de relación. Entonces, en algunas ocasiones la obligaron también a comer y les decían, bueno, te sientas y comes delante de nosotros para que podamos verificar que en realidad estás comiendo. Y ella se sentía muy mal, decía, yo volví a sentirme como si fuera una niña pequeña a la que se pudiera obligar para comer. Y este es solo un ejemplo de muchos que podemos tomar en función de cómo nos comunicamos con nuestros hijos o qué herramientas utilizamos para poder llegar hasta ellos y hacerles entender que las cosas que están haciendo nosotros no sentimos que sean adecuadas o que vemos que no están precisamente siendo puntuales para su beneficio, que no están siendo estas cuestiones para su beneficio y nos cuesta encontrar herramientas, nos cuesta encontrar formas, porque como lo he dicho muchas veces, los hijos no traen un manual y nosotros tampoco tenemos un manual para padres, aunque haya una infinidad de libros, no todos los padres son iguales y no todos los hijos son iguales y no todas los problemas tienen la misma solución. Entonces, en el caso de esta chica sufría mucho por esta situación con la anorexia y dice que le llegó el tiempo de ir a la universidad y entonces se tuvo que cambiar de ciudad y sus papás estaban aterrorizados pensando, esta niña va a dejar de comer, esta niña va a desaparecer, si deja de comer un día se va a desmayar y no vamos a saber qué hacer. Entonces hablaron con ella, la sentaron y le dijeron que iban a optar por confiar en ella y en decirle que aceptaban que se fuera y que viviera en un apartamento, pero que la norma era que iba a compartir apartamento con otras personas. Y por el precio del apartamento en el que ella iba a estar, necesitaba por lo menos 3 o 4 compañeras que estuvieran con ella y poder sufragar los gastos, no solo de pues agua, luz, teléfono, el alquiler, sino también para la comida, ¿verdad? Entonces que compartiendo los gastos iba a ser esto mucho más llevadero, ¿verdad? Y entonces ella empezó a buscar quienes fueran a la misma universidad y estuvieran interesadas en compartir apartamento con ella. Y de repente llegaron 3 chicas que no se conocían para nada a buscar ser sus compañeras de apartamento. Y entonces la casa tenía 4 habitaciones separadas y pues tenían los espacios en común, el comedor, la cocina y pues era lo que necesitaban, ¿verdad? Que era la solución a los problemas que ellos estaban teniendo. Y entonces ella empieza a darse cuenta que las chicas no la observaban de más, ni la veían así como, ay, qué delgadita está, ¿verdad? O, ay, se ve un poquito frágil, o miren, nunca come, casi nunca come, toma agua y cosas líquidas, batidos, pero casi nunca come, sino que la aceptaron como una más, como una compañera más, y se pusieron de acuerdo, iban a diferentes facultades y tenían un horario más o menos parecido de entrada, de salida, el momento en que llegaban al apartamento y preparaban la cena entre todas. Y dice, nunca me preguntaron si quería comer con ellas, simple y sencillamente me ponían un lugar en la mesa. Y cuando me invitaban para que ya estaba lista la cena, que nos habíamos dividido las tareas, entonces ellas dijeron pues que ellas iban a hacer cada una 2 veces la cena y que yo tenía que hacerla solo una si estaba muy ocupada. Pero en realidad lo hicieron porque ella tenía cierta aversión para la comida. Entonces, dice, cuando a mí me tocaba la cena, pues yo les preparaba algo, lo dejaba ahí y me iba. Pero ellas me tuvieron paciencia, me invitaban a salir con ellas, me invitaban a ver una película, si el fin de semana nos íbamos a quedar ahí en el apartamento, me invitaban a conocer a sus amigos y de repente fui dándome cuenta que ellas no sentían no tenían ningún problema con la comida, que sí, habían una de ellas que se cuidaba mucho porque subía con mucha facilidad de peso, pero que no tenía ningún pleito con la comida, que podía socializar, que podía comerse un paquetito de galletas y que después podía estar en el gimnasio, pues
haciendo un par de horas de spinning o de bicicleta para poder bajar las calorías que había consumido. Entonces había una relación sana de dando y dando. Y dice, nunca nadie me había hecho sentir tan cómoda y sin juzgarme. Entonces eso fue determinante para que yo decidiera que iba a sanar mi relación con la comida y regresar a comer. Entonces, así como esto, nuestros hijos y las personas con las que convivimos, o ustedes como jóvenes, hay diferentes problemas que toca enfrentar, por ejemplo, el rechazo, la discriminación, por ejemplo, el hostigamiento, el acoso. Hay diferentes cuestiones que toca evaluar y entender cómo podemos hacer para enfrentarlas de una mejor manera. Entonces, lo que no debemos olvidar en ningún momento es que hay algo primordial y esta es la comunicación. La forma en que nosotros nos comunicamos y expresamos nuestras ideas siempre va a ser determinante para encontrar la solución al problema que nosotros estamos viviendo. Muy bien. Hay varias formas en las que nosotros podemos escuchar a los demás. Hoy básicamente vamos a hablar de 5. Ponga atención porque usted luego va a tener una pequeña evaluación con respecto a esto. Entonces, si hay 5 formas de escuchar, vamos a mencionar cada una al título y luego vamos a desmenuzarla para entender. Y poco a poco usted se va dando cuenta y va a decir, esa es la escucha que yo tengo, esa es la escucha que yo realizo, pero me da buenos resultados, me funciona o no, ¿verdad? Muy bien, la primera forma en los malos estilos para escuchar a las personas es el distraerme. Alguien quiere hablar conmigo, pero yo estoy distraído en otra situación. Es como decimos normalmente estar fuera de órbita. Entonces alguien nos habla, pero parece que vivimos en otra galaxia, no entendemos, no escuchamos, no le ponemos atención, ya sea porque estemos entretenidos con el teléfono, porque estemos entretenidos haciendo las cuentas de la casa, o porque estemos viendo la televisión, o porque estemos poniéndole atención a otra cosa o a otra persona dentro del mismo entorno. Entonces, ese es un mal estilo de escucha, el no poner atención a la persona que está intentando comunicarse con nosotros. Puede ser por una cuestión vana o cualquier cosa, o puede ser porque tiene algo crucial que necesita que escuchemos y que le pongamos atención. Cuidado con eso porque si no le ponemos atención corremos el riesgo de que después no quiera comunicarse con nosotros. Muy bien. La segunda forma del estilo de escucha inadecuado es fingir que estamos escuchando. Estamos intentando poner atención, pero en realidad no estamos entendiendo nada de lo que están diciendo. Es como si nos estuvieran hablando en otro idioma y de repente nos preguntan, ¿y entonces qué opinas? Y uno se queda así como, ¿qué fue lo último que me dijiste? Y resulta que la persona ha hablado la última media hora para nosotros y nosotros no pudimos entender qué nos estaba expresando. ¿Por qué? Porque no quisimos ponerle atención o porque estábamos solo fingiendo que escuchábamos, pero en nuestra mente estaba nuestra agenda al día siguiente, como debo levantarme mañana temprano, debo hacer ejercicio, debo ir a trabajar, debo dejar listo el almuerzo, debo regresar para ver las tareas de mi hijo pequeño, debo atender la ropa, y entonces, ¿me entienden? Yo no presto atención porque estoy fingiendo que escucho, pero hay 1000 cosas en mi cabeza que dan vueltas y vueltas. Si usted tiene que escuchar a una persona y debe prestarle atención, por favor, tómese un momento, despéjese y escuche. Escuche qué es lo que necesita, qué es lo que le quiere decir, qué está pidiéndole a usted a través de esa comunicación que está hablando con usted. Ya sea que sea su hijo, ya sea que sea su hermano, su primo, su sobrino, lo que sea, usted o un amigo, usted debe prestar atención porque la otra persona entonces, si usted finge que lo escucha pero no está entendiendo nada, sentirá que no es lo suficientemente importante para usted. Entonces vamos a ser cuidadosos con eso. El tercer mal hábito o el mal estilo de escucha es solo escuchar selectivamente. Por ejemplo, estoy intentando escuchar, pero dijo, salimos a la calle y lo único que oí fue, salimos a la calle.
y a lo mejor estaba hablando de que venían de regreso del colegio, de que un carro casi los pasa a traer, pero yo lo único que escuché, porque selectivamente estoy pensando, es que salieron a la calle. Y entonces, no importa cuánto me digan, no voy a entender el trasfondo si solo estoy poniéndole atención a lo que yo decido ponerle atención, pero a toda la conversación completa no puedo tener un claro entendimiento si no llevo una hilación, ¿verdad? Si no llevo un hilo de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que me quiere expresar. En muchas ocasiones nuestros hijos tienen cosas que decirnos, por ejemplo, cosas que nosotros hacemos que los hacen sentir mal, cosas que ellos hacen como los que se sienten pena o se sienten preocupados, problemas con sus amigos, con un docente, con el establecimiento, problemas con su entorno, con la gente que vive en su cuadra, con sus vecinos. Y si nosotros no tenemos una escucha abierta, una escucha activa en la que yo pongo atención, le hago preguntas, le pregunto cómo se siente, qué quiere, por qué pretende hacer eso o qué es lo que quiere ganar con eso, entonces nosotros no vamos a obtener ningún buen resultado de esto. Muy bien. El cuarto mal estilo para escuchar es escuchar solo las palabras. Yo, por ejemplo, quisiera decirles a ustedes, imagínense que vamos a hacer un ejercicio. Si ustedes están poniendo atención, el ejercicio va a ser lo siguiente. Entonces, yo, por ejemplo, puedo sentarme en este momento y pensar que voy a hablar con mi mamá y le voy a decir, y entonces salimos del colegio y estábamos muy contentos porque íbamos a pasar a comer helados y luego nos íbamos a reunir con nuestro grupo de amigos para caminar juntos a la casa y nos íbamos a poner de acuerdo para ir al cine esta tarde. Y eso nos generó mucha emoción. ¿Pusieron atención? Si se dio cuenta, dije que estaba muy contento, pero en ningún momento sonreí, ni demostré alegría de ninguna forma. Ni mi tono de voz subió, ni bajó, ni hubo inflexión, ni estaba yo emocionada explicando y contando. Simple y sencillamente yo estaba tratando de decir que iba a salir con mis amigos, pero que algo no me cuadraba del todo, que no me sentía tan cómoda con eso. Entonces, escuchamos solo palabras, pero olvidamos todo el lenguaje corporal, lo que yo expreso con los ojos, con la mirada, con los gestos, con la voz, cuando subo el tono, bajo el tono, cuando muevo las manos y quiero que usted entienda algo, o cuando simple y sencillamente me vuelvo plana emocional y no hay expresión en la que usted pueda escrutar qué es lo que está sucediendo en mi mente y en mi corazón. Entonces escuchamos palabras, pero no vemos el panorama completo de qué está sintiendo esa persona a través de. Muy bien, y la última, sí, que es la quinta forma de una escucha inadecuada, es escuchar de forma egocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, su mejor amiga le está contando a usted que se hizo unos exámenes de sangre y que no le salieron bien porque está teniendo un problema de salud de tal o cual índole. Y entonces usted, en lugar de escuchar cómo se está sintiendo su amiga, le dice, no te preocupes por eso. Yo ya pasé por lo mismo, me hicieron exactamente los mismos exámenes y salen así, 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 y eso va a ser. Y eso se soluciona con que te tomes unas vitaminas y se acabó. No te estés preocupando por eso, ni siquiera te ocupes, no le pongas atención. ¿Se da cuenta? Es egocéntrico, porque en lugar de pensar en su amiga que está expresando sus sentimientos y cómo está ella percibiendo la cuestión esta de salud, usted está pensando en usted mismo y está intentando poner sus experiencias sobre las de su amiga. Pero en realidad no hay dos seres humanos iguales en el mundo. Primero porque tienen cargas genéticas diferentes, porque crecieron en ambientes diferentes y entonces van a desenvolverse y desarrollarse de manera diferente también. Entonces yo no puedo tener una escucha egocéntrica en la que yo pretenda que lo que me pasó a mí igual le va a pasar al resto del mundo y que así es como se van a solucionar las cosas. No. Alguien podría estar hablando de cosas mucho más delicadas y si yo no le doy el tiempo y el espacio para que exprese en realidad cómo se siente, entonces no estoy generando una escucha activa y adecuada porque yo estoy pretendiendo que las cosas sean como yo digo, como yo pienso y no le estoy dando la oportunidad
de expresar cómo se siente y que entonces pueda desahogarse de lo que está sintiendo. Muy bien. En muchas ocasiones, cuando nosotros hablamos o cuando nosotros escuchamos a los demás, suceden tres cuestiones en nuestra mente. Fíjense, hace un momento hablamos de 5 maneras de una escucha inadecuada. Ahora vamos a hablar de 4 cuestiones que suceden en nuestra mente cuando estamos escuchando. Primero, juzgamos. Está entrando apenas la información y nosotros ya estamos juzgando. ¿Pero por qué se puso a gritar? ¿Pero por qué se puso a llorar? Eso es totalmente inadecuado, eso no se hace. Estamos juzgando lo que estamos escuchando sin terminar de entender el panorama completo, sin terminar de entender a la persona y lo que dice. Y luego estamos intentando ponerle atención, pero se va por otro lado nuestra atención en función de nuestras preocupaciones. Cuando usted le va a regalar a un ser humano, y más de un ser humano que usted ama, 2, 3 minutos de su tiempo, hágalo plenamente, hágalo con toda la conciencia. Quite todos los distractores, el radio, la televisión, el teléfono, la música, lo que sea, para que sus minutos sean minutos de calidad y usted pueda darle la atención que necesita. Muy bien. Luego cometemos el siguiente error, que sería el tercero. Aconsejamos. Aconsejamos cuando podría ser que la situación no vaya por ahí. A lo mejor la persona no está pidiendo un consejo, sino solo está pidiendo que le escuchemos. En muchas ocasiones las personas pueden solucionar perfectamente sus propios conflictos sin necesidad de que les aconsejemos. Solo necesitan realmente que les escuchemos. Entonces ahí está la clave de la escucha. No demos consejos, ni demos soluciones, ni intentemos solventarle la vida a nadie, porque a lo mejor lo único que necesita es ser escuchado. Muy bien. Y luego lo que hacemos, por ejemplo, en el caso de las mamás, es sondear la situación para ver cómo está, para ver cómo aconteció el día y para poder indagar un poco más y asegurarnos de que nuestro hijo o nuestra hija está en perfecto estado de salud emocional, espiritual, económica y en todas las cuestiones. Entonces lo típico sería en una charla de sondeo ¿y cómo te fue hoy? ¿Y con quién platicaste? ¿Y con quién almorzaste? ¿Y cómo te sentiste? ¿Y traías dinero? Ah, qué bien, me da gusto. ¿Y necesitas algo? ¿Se da cuenta? Estamos sondeando, estamos haciendo una serie de cuestionamientos o interrogatorios para poder saber cómo está la situación. Y eso lo hacemos mucho las mamás y en realidad no necesitamos con sondear. Si tenemos una buena comunicación con nuestros hijos, ellos de manera fluida van a venir y van a contarnos lo que les sucede y van a platicarnos sobre cómo se sienten al respecto de tales o ciertas cuestiones, ¿verdad? Esto es una situación que se puede dar de manera sencilla solo si nosotros hemos dado la confianza, la escucha activa y si sobre todo tenemos un buen canal de comunicación con nuestros hijos. Muy bien. Escuchar genuinamente se convierte entonces en 2 actividades bien importantes, más bien en 3 actividades bien importantes para tener una escucha activa. Tome usted en cuenta la siguiente información. Fíjese bien, cuando usted está expresando sus ideas o sus sentimientos con respecto a determinada situación, un 7% son las palabras que usted está usando. Del 100% de toda la situación que usted está expresando, solo un 7% son palabras. ¿Se da cuenta? ¿Cómo? Pero si lo que está haciendo es platicando una situación, sí, pero la está platicando solo con un 7% de toda del 100% que usted quiere usar para expresar la situación. El otro 40% es el sentimiento que usted le impregna a lo que usted está contando. Por ejemplo, si estoy hablando de algo muy triste para mí, a lo mejor me pongo a llorar, a lo mejor mi rostro expresa el sentimiento que yo estoy manejando en cuestión de sentir cómo me siento al respecto. Entonces, hay un 40% de emoción y sentimiento en lo que están expresando nuestros hijos y debemos ponerle atención a eso también, al lenguaje corporal. Y el lenguaje, bueno,
un 40% de sentimiento y un 53% va a ser el lenguaje corporal. Si vemos que no muchos se mueven, que no mucho, entonces o están preocupados, están angustiados o podrían estarse sintiendo ansiosos con respecto a, o están sintiéndose como atrapados en alguna situación. Entonces, cuando desmenuzamos ese 100% en total, vemos que un 7% son palabras, un 43% son emociones y sentimientos y un 40% y un 53% va a ser su lenguaje corporal, para que nos dé un 100% y podamos entender. Entonces, debemos estar atentos a todo, al lenguaje corporal, a las palabras y al sentimiento que se le impregna a cada situación, como en el ejercicio que acabamos de hacer hace un momento, ¿verdad? Muy bien. Cuando escuchamos de manera activa, nosotros podemos ponernos en el lugar del otro. Podemos ponernos en su lugar y entender lo que está sintiendo, entender por qué lo está sintiendo, qué fue lo que detonó la situación y cuáles son los pasos que va a seguir para poder solucionarla. En muchas ocasiones nosotros no encontramos el camino y la solución para muchos de nuestros conflictos y la verdad es que a lo mejor está al alcance de nuestra mano, ¿verdad? Está ahí el poder hacerlo, pero estamos tan inmersos en el problema que no podemos ver un poco más allá. Y cuando hablamos con alguien más que no está tan inmerso, puede decir, pero mira, yo siento que esto se podría arreglar si tú piensas de tal o cual manera. Y uno se queda, ¿por qué no se me ocurrió antes si era tan sencillo? Entonces uno puede entender que al ponerse en el lugar del otro, el otro puede, al no estar inmerso dentro del problema, encontrar una solución más fácil. Entonces, no menosprecie usted la oportunidad que tiene de darle el empoderamiento a sus hijos, de decir, ¿y tú cómo piensas que esto se podría solucionar? ¿Qué sentimientos te crea o cómo crees que sería la manera más adecuada de que salgamos de esta situación? Cuando empoderamos a los hijos y que entiendan los problemas de toda la familia, les damos las herramientas para que ellos busquen las formas adecuadas de poder encontrar soluciones en su día a día, en cosas sencillas o en cosas más complicadas. Pero lo importante es encontrarle el modo a la situación para que pueda ser más llevadera o la carga más ligera. Muy bien, y como tercer punto, en una escucha activa, nosotros podemos practicar como el reflejo. Entonces, supongamos que usted está hablando con sus hijos o si usted es hijo, está hablando usted con sus papás y su papá está sentado, pues usted se sienta. Y a veces cuando usted adopta la misma postura, la persona se va a sentir más cómoda porque se ve reflejado en usted y en su actitud. Si usted está tranquilo y asertivo y toma la misma actitud, pues entonces usted se va a sentir más cómodo para platicar. Practicar el reflejo es, por ejemplo, el poder decir, sé cómo te sientes, entiendo cómo te sientes y estoy dispuesto a ayudarte o estoy dispuesto a apoyarte o simple y sencillamente estoy dispuesto a escucharte. Entonces, esto es sumamente importante, nos sirve en cualquier contexto que lo queramos usar y nos sirve también porque como seres humanos tenemos esa necesidad de escuchar, de ser escuchados y de poder solucionar y sentir ese alivio a nuestras cargas. De cualquier índole es importante el poder escuchar. Ustedes saben que yo tengo una afición muy grande por los poemas y entonces encontré uno que me parece que queda justito en esta situación y entonces lo traigo aquí, lo traigo listo aquí. Y, por ejemplo, dice lo siguiente. Déjenme encontrarlo. Aquí está. Muy bien. Dice, por favor, escucha. Cuando te pido que me escuches y solo me das consejos, no estás haciendo lo que te pido. Cuando te pido que me escuches y solo me dices ¿por qué? No debo sentirme así, pisoteas mis sentimientos. Cuando te pido que me escuches y sientes que debes hacer algo al respecto para resolver mi problema, fallas ante mí. Por extraño que parezca, escucha. Solo te pido que escuches. No hagas ni digas nada, solo escúchame. Entonces, se da usted cuenta, puede ser aplicable
a niños, a jóvenes, a adultos, a ancianos, puede ser aplicable en cualquier contexto, porque a veces lo único que necesitamos es escuchar o ser escuchados. Esta es una lección de vida. Muy bien. Si es usted un joven que está viendo esta clase, entonces les pido por favor que haga 3 actividades. Y si es usted un padre de familia, le pido las mismas 3, porque ¿saben qué? Nos edificamos mutuamente. Primero es, mencióneme 2 formas. La primera pregunta es mencionar 2 formas de escucha inadecuada. Hablamos de distraernos, de fingir que ponemos atención, de escuchar solo determinadas palabras, de escuchar de forma egocéntrica o inclusive de fingir que escuchamos. Entonces, usted puede agarrar la que usted guste. Si es la pregunta número 2, entonces vamos a ver 4 situaciones que pasan en nuestra mente cuando nosotros escuchamos a una persona. Y ojo, porque usted responde y va a encontrar las respuestas dentro del mismo video. Y luego la última pregunta es 3 acciones para escuchar de forma asertiva. ¿Y por qué? Buscar primero entender y luego ser entendido es determinante en la vida de cada individuo. Cuando nosotros entendemos a los demás nos entienden a nosotros también y damos la oportunidad de poder resolver nuestros conflictos de una manera más inteligente y sobre todo de poder desarrollarnos de forma integral. De que no importa la edad, siempre va a haber una manera de encarar la vida y los problemas y siempre podemos encontrarlo de una mejor manera porque 2 cabezas pueden pensar mejor que una o pueden ver un poco más allá de lo que podría ver solo una. Así que fue un placer estar con ustedes. Cuídense mucho. Hasta pronto.